Bien, bienvenidos, felicidades y bendiciones para todos los hermanos en Cristo Jesús y amigos que están escuchando en ese momento esta grabación que vamos a hacer. En esta ocasión vamos a tratar y vamos a presentar más bien algunos elementos de cómo se originó lo que ahora conocemos como catolicismo romano, quienes se presentan, los defensores presentan y defienden, sostienen y proponen como la iglesia fundada por Cristo. Para eso vamos a tener que leer primeramente un pasaje, unos versículos de la Biblia que se encuentran en 2 Timoteo 4, 1 al 3, primeramente. Segunda de Pedro, me equivoqué, Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Ahora veamos qué nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 3. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4 también, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, estos son versículos, son palabras de Dios en donde tanto Pedro como el apóstol Pablo advierten con mucha anticipación desde sus mismos días la llegada de la enseñanza de la palabra de Dios, pero de manera equivocada, de manera torcida a conciencia, con la intención de engañar y llevar a los hombres por los caminos equivocados y no por el camino de la verdad. Estas son palabras del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos capítulo 15, versículo 4, vemos ahí cómo se realiza lo que se conoce por todos como el primer concilio, realizado en Jerusalén, en donde nos dice, tanto en el versículo 4 del capítulo 15, como el versículo 22 al 23, que ahí tomaron parte los apóstoles, los ancianos, o sea, los pastores, y la congregación. Especialmente voy a leer Hechos capítulo 15,
versículo 22, 23, que nos dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, así los varones principales entre los hermanos. Pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Ese es el llamado primer concilio, en donde se discute y al final se llega a la conclusión de dar una recomendación a los hermanos donde había el problema de los judaizantes. Pues bien, vamos a hablar, ahora vamos a tratar, a ver algunas cosas que nos ayudarán a ver, a entender, tanto a los creyentes evangélicos, los hermanos en Cristo Jesús, como al pueblo católico romano, cómo es que el catolicismo romano no puede mostrar en la Biblia esa cuestión que presenta como una realidad de que ellos son la iglesia de Cristo. Porque lo que los cristianos del tiempo apostólico vivieron, hablaron, enseñaron y cómo trataban sus asuntos no es lo mismo que vemos en el catolicismo romano. A partir del segundo siglo, como ya vimos la advertencia que nos dan Pedro y Pablo, los apóstoles del Señor, cómo anticipan la llegada de los hombres que enseñarían enseñanzas y, como dice el apóstol Pablo, doctrinas de demonios. Así, a partir de la muerte del último apóstol, el apóstol Juan, entonces ya no queda ningún apóstol, solamente quedan algunos discípulos que anduvieron con los apóstoles, como discípulos de Juan, como discípulos de Pablo, y sin duda de otros apóstoles también, pero los más mencionados son los de Pablo y digamos también los de Pedro. Llegado el final del primer siglo, entramos al segundo siglo, y es entonces en el segundo siglo en donde empiezan a entrar irregularidades a algunas iglesias cristianas. Digo iglesias porque ese es el lenguaje de la Biblia, el lenguaje del Nuevo Testamento. Encontramos que dicen las iglesias de las Galacias, encontramos la iglesia de Éfeso, carta a la iglesia de los tesalonicenses, carta a las 7 iglesias de Asia Menor en el Apocalipsis, y por eso uso el término iglesia. Y en algunas iglesias, pasado el primer siglo, estando ausentes los apóstoles, empezaron a introducirse irregularidades en cuanto a la enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Una de las primeras cosas que empezaron a introducirse en algunas iglesias, no en todas, es la que se conoce como la regeneración bautismal, es decir, la salvación por el bautismo. Eso es cuestión que se empezó ya a hablar muy fuerte en el siglo II. Después del siglo II vino ya además también vino por ese mismo tiempo el cambio del gobierno de las iglesias. Las iglesias que antes se gobernaban o se dirigían por pastores y diáconos, que era lo único que menciona la Biblia. No había tal cosa como un obispo con jerarquía, como un obispo que gobernara todo un país, y menos todo el mundo, como
pretende el catolicismo romano, cada iglesia tenía su pastor o sus pastores y aparte sus diáconos, que son los únicos dos oficios que se mencionan en el Antiguo Testamento. No encontramos en el Antiguo Testamento las cuestiones de diáconos, archidiáconos, obispos, arzobispos, monseñores. No encontramos tal cosa como cardenales, ni menos esa cuestión de príncipes de la iglesia. Encontramos el cambio en el gobierno de la iglesia. Es en el siglo II cuando se empieza a gestar, a mostrar la ambición de algunos obispos para pretender tener bajo su control a todas las demás congregaciones pequeñas, que cada una tenía su pastor o su anciano, o en algunos casos sus ancianos, porque eran congregaciones y un poco más grandes. Pero cuando empieza a despertarse la ambición, y esa ambición la vemos en la tercera carta de Juan, cuando se habla de Diótrefes, cuando Juan el Evangelista habla de Diótrefes, que le gusta tener en la iglesia, dice, el primado o el primer lugar. Aunado al cambio del gobierno de la iglesia, de pastores, de ministros, de obispos servidores, a obispos jerárquicos, viene la doctrina de la regeneración bautismal y luego el bautizo de los recién nacidos. Se cree que el primer bautizo realizado, se cree que fue el hijo de un príncipe, ordenado por la autoridad, por cierta autoridad, por cierto gobernante que dijo que no podía hacer, desobedecía su orden. Y eso fue en el año, si no me equivoco, 370, si no me equivoco. Después, en el año 251, ya encontramos a la iglesia de Roma, o en la ciudad de Roma, a la iglesia, llegando al pastorado de Cornelio. A la muerte de Fabián, que muere, se cree que estuvo del 240 al 250, algunos, otros dicen que del 236 al 280. Queda un tiempo, incluso la iglesia de Roma sin pastor, y entonces queda Cornelio ahí, pero una parte de la iglesia, de esta iglesia, con Cornelio, ya no estaban de acuerdo porque se estaban introduciendo enseñanzas y costumbres que muchos no aceptaban, que muchos rechazaban, y así aparece otro personaje que liderea en la iglesia llamado Novaciano. Así que esta iglesia se queda, digamos, constituida, formada en dos grupos. Uno es el grupo liberal y otro es el grupo estricto. El grupo liberal es el de Cornelio, y el grupo rígido o estricto es el que dirige Novaciano. En el año 251, Novaciano rompe el compañerismo con la parte que maneja o que controla y que dirige Cornelio, y de esa manera la iglesia en Roma se divide. Por eso la iglesia católica, que aunque en ese tiempo no había tal cosa como papa,
no había tal cosa como papa, y esto lo puede comprobar por los diferentes escritos de los demás pastores, obispos y creyentes de aquellos años. Sin embargo, la Iglesia Católica, para establecer su llamada sucesión apostólica o sucesión de herederos del trono de Pedro, califica o identifica a Novaciano como el primer antipapa de la Iglesia. No voy a hablar mucho tiempo, no voy a hablar mucho sobre este personaje de Novaciano. Solamente hago esta consideración porque así se le conoce a Novaciano como el primer antipapa en la Iglesia Católica, cuando en realidad no había tal cosa de papado en el año 251. A continuación, viene ya en el siglo 400, en el siglo IV, la unión, en el siglo IV, la unión de la Iglesia y el Estado, cuando empieza a tomar parte Constantino, el emperador llamado el emperador cristiano por la Iglesia Católica. En el siglo V, es establecido el papado de manera oficial con León II. Mismo en el siglo V empieza la enseñanza de la Mariolatría. Y en el siglo V el bautizo de recién nacidos se establece por ley. Ya el bautismo ya no es por decisión de la persona que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, ahora es por ley en el siglo V. En el siglo VI aparecen las enseñanzas o la doctrina de las indulgencias. En el siglo VII ya aparece la doctrina del purgatorio. En el siglo VIII, la adoración de los santos y de imágenes, especialmente en el año 787. Y en el año 869, que ya es en el siglo IX, en el año 869, viene en el catolicismo romano la división en su otra parte, se divide en dos partes, y así se establece lo que ahora se conoce como la Iglesia Católica Ortodoxa griega. Es la otra parte, la otra rama del catolicismo romano, que hay muchas cosas en que ellos no están de acuerdo. Los sacerdotes de la ortodoxia griega, de la Iglesia Ortodoxa, se casan. Ellos no tienen papas, solo tienen patriarcas. Y así hay muchas cosas en que no están de acuerdo. Esa división se realizó en el año 869. En el año 1000 se establece la comunión infantil, es decir, darle la Eucaristía a los niños pequeños. En el año 1100 años después de Cristo, entonces se establece la doctrina de la transubstanciación. En el año 1200 se establece el celibato sacerdotal. Antes de esto, en el pasado, tanto sacerdotes como obispos, como papas, tuvieron esposas. Algunos no solamente tuvieron esposas, sino tuvieron amantes. Pero en el año 1123, en el siglo XII, se establece el llamado celibato sacerdotal. En el
año 1300, especialmente en el siglo XIII, perdón, especialmente en el año 1215 se establece la confesión auricular. En el año 1231 establece la Inquisición. En el año 1300, o en el siglo XIII, perdón, en el año 1229, la Biblia es prohibida al pueblo. Así pues, de esa manera, podemos darnos cuenta cómo el catolicismo romano se fue formando al paso del tiempo. El catolicismo romano que tenemos ahora no es el catolicismo romano del siglo II, III, sino ha ido cada día aumentando sus enseñanzas o sus doctrinas. Entonces, estas enseñanzas, estas doctrinas, estas prácticas que tienen, no las vemos en el mundo cristiano narrado o mencionado o enseñado en el Nuevo Testamento, ni por Cristo ni por los apóstoles. Un ejemplo, por ejemplo, no vemos a los cristianos en el Nuevo Testamento rezándole a María o rogándole a María. No vemos a un papa en el siglo I. Siempre he dicho que Pedro es el primer antipapa, porque él no dejó que Cornelio se arrodillara delante de él, sino que le dijo: levántate, que yo también soy hombre como tú. Ahora voy a presentar a todos voy a presentarles cómo hay un cambio tremendo, hay una diferencia enorme entre el concilio realizado en Jerusalén, en el capítulo 15, del 1 en adelante, y los concilios que reclama el catolicismo romano para decir que ellos hacen lo que hizo la iglesia primitiva, la iglesia que empezó a darse a conocer de forma fuerte ya a partir de la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, en la fiesta de Pentecostés. Los primeros llamados concilios católicos no fueron convocados por los apóstoles, no tuvieron participación el pueblo, como nos lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 15, versículo 1 en adelante. El primero de estos concilios fue celebrado en Asia Menor en el año 325 después de Cristo y fue convocado por Constantino el Grande, y asistieron 318 obispos. El segundo se reunió en Constantino, Turquía, en el año 381 después de Cristo y fue convocado por Teodosio el Grande. Estuvieron presentes 150 obispos. En los primeros siglos, obispos significaban simplemente pastores de iglesias individuales. Cuando hablo de Constantinopla, me refiero a la ciudad que antes se llamó Bizancio. El nombre de Constantinopla fue puesto en honor de Constantino el Grande, el emperador. El tercer concilio fue convocado por Teodosio II y por Valentiniano III. Ese tuvo 250 obispos presentes. Se reunió en Éfeso en el año 431 después de Cristo. El cuarto se reunió en Calcedonia, Turquía, en el año 451 después de Cristo y fue convocado por el emperador Mariano. Estuvieron presentes 500 o 600 obispos o metropolitanos. Los metropolitanos eran pastores de ciudades o pastores de primeras iglesias.
Durante este concilio se promulgó la doctrina de lo que se conoce en la actualidad como Mariolatría. Veamos pues cómo esta doctrina no tuvo su origen en el Nuevo Testamento, no tuvo origen en los apóstoles, sino tuvo origen en este concilio. Eso significa el culto a María, la Madre de Cristo. Esta nueva doctrina al principio creó tremenda confusión y muchos se opusieron seriamente, pero finalmente triunfó como una doctrina permanente de la Iglesia Católica. El quinto de estos 8 concilios fue celebrado en Constantinopla, el cual fue el segundo en ser celebrado allí. Este fue convocado por Justiniano en el año 553 después de Cristo, y a él asistieron 165 obispos. Este aparentemente fue convocado fundamentalmente para condenar ciertos escritos. En el año 680 después de Cristo se convocó el sexto concilio. Este también se celebró en Constantinopla y fue convocado por Constantino IV. 685 después de Cristo, para condenar la herejía. Durante esta reunión el Papa Honorio fue depuesto y excomulgado. Pongan atención, durante esta reunión el Papa Honorio fue depuesto y excomulgado. Sin embargo, en esta época todavía no se había declarado la infalibilidad papal. El séptimo concilio fue convocado en Nicea en el año 787 después de Cristo. Fue el segundo celebrado en este lugar. Este fue convocado por la emperatriz Irene. Aquí en esta reunión parece haber estado el punto de partida definitivo tanto de la adoración de imágenes como de la adoración de santos. Así pueden ver que estas personas se estaban volviendo marcadamente más paganos que cristianos. El último de los que se llamaron los concilios orientales, aquellos convocados por los emperadores, se celebró en Constantinopla en el año 869 después de Cristo. Esto fue convocado por Basilio I. La Iglesia Católica se había metido en serios problemas. Había surgido una controversia de mucha gravedad sobre las cabezas de las dos ramas del catolicismo, la oriental y la occidental, la griega y la romana. Poncio el griego en Constantinopla y Nicolás I en Roma. Tan seria era su disputa que habían llegado al extremo de excomulgarse el uno al otro. Así fue pues, como se fue creando, se fue formando lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana. Y de esa manera podemos ver cómo se cumplen las advertencias, tanto del apóstol Pedro como del apóstol Pablo en sus epístolas, que al principio me di al derecho, a la obligación y al deber de leerles para que vieran cómo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, usando tanto a Pedro como a Timoteo en estos casos, estaban advirtiendo al mundo cristiano de lo que vendría después. Estas cosas no se pueden negar, son una realidad. La Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Cristo, siguió existiendo a través de aquellos que se fueron separando, se fueron haciendo a un lado, tratando de permanecer en el verdadero cristianismo y en la verdadera palabra de Dios, desechando todas las añadiduras.
todas las mistificaciones, incluso que tenían que ver con un origen pagano. Esta es una forma y breve de ver cómo se fue originando la Iglesia Católica Romana, que hoy pretende ser la Iglesia de Cristo. Espero que sea de bendición para todos, para hermanos en Cristo Jesús, para que vayan oyendo, escuchando y no sean sorprendidos por alguien que quiera contarles algo de historia y basarse en ella para pretender afirmar que su Iglesia Católica Romana es la que fundó Cristo. Espero que Dios les bendiga.